En los últimos tiempos, muchos videos de objetos voladores no identificados han salido a la luz. Pero la mayoría de las imágenes son falsas, lo que hace que las personas, cuando vean un video de una grabación real de un ovni, no le presten la atención requerida, pasando desapercibidos. A pesar de que cientos de personas han salido a relatar sus experiencias en los distintos medios y prensas, el fenómeno ovni es para muchos mera fantasías, cuentos y leyendas. Hoy en Historias y Misterios les traemos el misterioso encuentro ovni que tuvieron varios artistas chilenos. Esta historia tuvo lugar en Chile el 16 de agosto de 1974, cuando los artistas chilenos Tito Fernández, El Temucano, Patti Chávez, Marcelo, de Cachureos, Gloria Benavides y el humorista Jorge Cruz regresaban a la ciudad de Antofagasta luego de una presentación en la oficina salitrera de Victoria, segunda región. Viajaban a bordo de un automóvil Volvo de 2 puertas. El viaje lo iniciaron pasada la 1 de la madrugada, por lo que tenían un salvoconducto especial, para evitar ser detenidos en el toque de queda que regía en esos años. Marcelo y Jorge Cruz se turnaban en la conducción, mientras en la parte posterior viajaban el resto de los artistas. Marcelo manejaba y le iban conversando para que no se quedara dormido. La carretera era una interminable línea recta en medio de la oscuridad. Marcelo jugaba al volante apagando las luces durante una fracción de segundo y encendiéndolas nuevamente. De pronto una luz a la izquierda apareció de repente, la cual fue alertada por Gloria Benavides. Qué raro, la luz se ve siempre a la misma distancia, como si se estuviera moviendo con nosotros, dijo Marcelo. Pese a lo curioso de la situación, los artistas no estaban preocupados, siguieron conversando, y de pronto la luz desapareció. Pasaron algunos minutos, cuando de pronto Marcelo observa una especie de relámpago en la parte posterior del vehículo. Era una luz muy blanca, tan intensa como un flash fotográfico que iluminaba la carretera y el interior del vehículo. Estaba a unos 300 metros de nosotros. Emitía destellos igual a los que se producen con la soldadura al arco, afirmó Jorge Cruz. Ante esto y pensando que se trataba de otro automóvil, Marcelo se detuvo esperando ser adelantado. Sin embargo, ante su asombro la luz también se detuvo. Fue en ese momento cuando por primera vez sintieron miedo. Eran como las 2 de la madrugada y la carretera estaba iluminada por el destello que era mucho más potente que los focos de mi auto. Yo ya estaba francamente asustado porque no era un avión, ni un helicóptero, ni una moto, dijo Marcelo. De pronto Patti Chávez se da cuenta que sobre la arena había una segunda luz. Se veía casi a nivel del suelo y tan brillante como la del camino. La Patti y la Gloria se pusieron a llorar y Tito estaba escondido dentro de una manta, dice Marcelo. Volvieron a detener el automóvil y las luces se detuvieron nuevamente. Eran igual a un diamante, pero un diamante de 1 metro de diámetro, esa es la luminosidad exacta, los colores preciosos, terroríficamente hermosos, contó el artista. Hasta allí la persecución de estas luces, que parecían tener una actividad consciente y ya se extendía por más de 20 minutos. Al detener el vehículo vimos que venía un camión al frente, y en ese momento pudimos comparar el tamaño de las luces que nos seguían, estas parecían enormes a diferencia de las del camión, que daban la impresión de ser 2 pequeñas velitas. Afirmó Tito Fernández. La luminosidad que nos seguía era más bien un túnel de luz y se detenía como cortada por un cuchillo. En un momento, Jorge Cruz señaló que había alguien al interior del ovni. Se notaba una figura muy alta, con un cuerpo de pura luz, no veía rostro, detalles, nada. Solo esta silueta como humana completamente luminosa. El camión que venía de frente finalmente llegó hasta donde estaban los artistas. Mira esas luces, nos vienen siguiendo, parece que son ovnis, le dice Marcelo al chofer del camión. Este último con sorpresa le responde. Por la cresta don Marcelo, hace 20 años que trabajo en esto y nunca había visto algo así. Tras ellos el ayudante del camionero realizó 3 cambios de luz y en fracciones de segundo, el ovni que se encontraba en diagonal y más lejano al grupo, se aproximó. Descendieron suavemente sobre la carretera y comenzaron a titilar. Los artistas y el camionero huyeron intempestivamente y las luces seguían tras ellos.
Mientras intentaban escapar, notaron que los ovnis se movían en línea recta, a pesar de que en esa parte del camino había curvas y algunas lomas. Era evidente que los objetos venían suspendidos en el aire, no se trataba de vehículos en la carretera. Las luces estaban detrás de nosotros siempre, siempre en línea recta, dijo Marcelo. Llegaron hasta la aduana a gran velocidad, por lo que el carabinero de guardia les preguntó ¿qué es lo que pasa aquí? Y los artistas le respondieron: nos vienen siguiendo los ovnis. Al rato llegó un taxi con los músicos que acompañaban a los artistas en la gira. Todos ellos también habían sido testigos de la presencia de estas misteriosas luces. De esta manera estos 5 artistas se convirtieron en protagonistas de esta fantástica historia sobre avistamientos de objetos voladores no identificados en Chile. Podríamos decir que quizás se encontraban bajo el efecto de alcohol o alguna droga alucinógena, pero esa noche hubo múltiples testigos de los avistamientos de luces extrañas pululando por los cielos de Chile. También en el mismo lugar casi 2 décadas después, en 1991, vieron un objeto similar, y no solo eso, también lograron grabar imágenes de él. Lo que nos deja con la pregunta, ¿qué eran esas extrañas luces? ¿Se trataba de algo de este mundo? ¿O quizás fuera de la Tierra o de otra dimensión? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios.